hay que educarnos para el símbolo. Esa frase, dije yo, qué bueno que la dijo al final, porque si no tiene el reparos, pues me siento como continuador de lo que voy a hablar ahora. También le agradezco al padre Napoli porque ya una parte de lo que yo traía para decirles, él ya lo dijo y mucho mejor. Ya les diré a qué horas a él le tienen que dar el aplauso, no a mí. Y en este sentido, yo creo que ejercicios que hemos hecho en algunos talleres, pues también van como a integrarse aquí, donde van a ver a su debido tiempo cómo hicimos ejercicios de esto que hoy voy a platicarles. Fíjense ustedes que al hablar de evangelización es un acto de predicar el evangelio. O sea, se está suponiendo que elegimos una manera de comunicarlo, tanto verbal como no verbal, es decir, colores, movimientos, objetos, el cuerpo, y todo eso que usamos pertenece a veces a una cultura que desconocemos a veces y a veces nos cuesta trabajo entender por qué usan esto y no aquello en determinado pueblo o cultura. Ciertamente tenemos que decir que lo que es la cultura hoy día pues se define de manera muy sencilla porque hay como 3,000 definiciones y dice que cultura es toda búsqueda de sentido. Cuando una persona busca sentido de vida, o sea, a veces hay terremotos de la existencia, no entiende uno las cosas, experimenta una situación límite, es cuando uno se pepena, se agarra del núcleo de esa cultura que es lo que se llama religión. Entonces dice, este señor al sentir una situación límite, una enfermedad terminal, un desalojo de casa, un divorcio, una ruptura de veras afectivo, emotiva, el que descubre que su hijo es de los maras salvatruchas, o sea, es una persona que ya no le sirve muchas veces lo que usa todos los días para comer, para cantar, para beber, para vestirse, y es cuando se tiende a asirse del núcleo de eso que trae de su cultura, que es el núcleo religioso. Así es que yo sí quiero entrar un poco al núcleo religioso como aquello que le cuesta mucho trabajo a la gente dejar, porque siente que le ha servido. Y es entonces cuando vamos a ver que son cosas tangibles, palpables, lo que le cuesta a uno abandonar ante otra manera de pensar y de ser que se me viene y que me dice lo mío es mejor que lo tuyo. Imagínense cuando nuestro Señor, nuestro Padre Dios, en su bondad, se comunicó con nosotros. Evidentemente fue en una cultura que llamamos en Palestina. Él, hagan de cuenta que traía un tinaco de agua, pero ¿dónde se encontró con una cultura, y aquí empiezo con las botellas del Padre, que ya estaba bastante llena de respuestas de sentido? En primer lugar, una piedrota adentro que era la casta sacerdotal, que tenía copado el templo, al grado que cuando no entraba la agüita para el templo, dijo, aquí han hecho de mi casa una casa de ladrones, y se desesperó nuestro Señor. Y también había multitud de preceptos y normas para purificarse, y todo terminaba en el templo con una vaca, con un borrego, o si andaba de a tiro escasa de centavos, con 2 palomitas. Y lógico que el tinaco, que era la revelación, al ir entrando en esa cultura, nuestro Señor
dijo, pues creo que no hay lugar para el tinaco. Pero a pesar de eso, en esta cultura que ya se sentía satisfecha y con las respuestas adecuadas, empezó él con su vida, con su manera de actuar, a tratar de que entrara algo del agua, de la revelación, de la buena noticia para la humanidad. Y es cuando, en ese sentido, se encarna, se mete de veras en la botella, como diciendo, adentro va a ser más fácil, pues empezó aquello a tronar, y los que tenían casi llena la botella dijeron, a este lo despachamos pronto porque nos está acabando con lo que tenemos nosotros de búsqueda de Dios, del sentido religioso nuestro. Entonces vean ustedes cómo ese tinaco de revelación, cuando entra en una cultura, no crean que así es agua corrediza, no, encuentra ya en ese vaso, en esa cultura, ciertos condicionamientos que favorecen o impiden que el agua fructifique. Pablo, al ver la situación, empieza a salir, pues ya ven que era políglota, empezó a salir fuera de Palestina y encontró otra cultura casi limpiecita, no, casi limpiecita, quítenle la actual, pero dijo, qué cosa más bella han logrado estos tipos con su cultura. Y el gran momento fue cuando ve aquella plaza que llamamos Areópago y dijo, aquí le falta el Dios desconocido. Y pues le dijeron, a ver qué día te vienes a hablar de eso, pero ahorita déjanos aquí. O sea, y él empezó a creer, a sentir que la cultura helénica era el nuevo vaso, la nueva botella donde ir haciendo de lo que aquí había quedado el Evangelio de Jesucristo, a ver si calaba, a ver si se modelaba a esta nueva cultura, y es cuando se habla de la, le llaman así, que no es tan exacto, pero helenización del cristianismo. Y Pablo toma de lo que había aquí adentro cosas muy valiosas. Primero, tomó de ahí la palabra nuestra eclesía, tomó la estructura que era eso, o sea, vio que le servían cosas que había aquí adentro, al grado de que él dijo, aquí les falta un Dios que no tienen. No se puso a arrasar los ídolos que allí había, le buscó. Empezó también Pablo a tratar de que los que estaban en Antioquía lo acompañaran para mostrarles otra cultura que él sentía valiosa como un recipiente de la revelación. Y es cuando Pablo de veras que hereda otra perspectiva del cristianismo en otra cultura que no era la palestina, sino la helénica. Y así seguimos. ¿Dónde? Por el siglo IV, 327, 35, aparece Constantino, que era casi dueño de toda la actual Europa, y que dice, fácil, mejor que todos los que viven en mi territorio se van a tomar la botella entera. Vamos a hacer que todos los que nazcan donde es mi reino, mi dominio, todos van a beber de esta agua. Pues claro, salieron los sacerdotes paganos que estaban allí en los templos de Júpiter, de Saturno y del que quieran, para afuera del territorio. Oiga, le decía a algún burócrata, a mí no me gusta esa agua, pues pierdes el trabajo, mano. Despídelo. Se tenía uno que tomar la cultura
que según él era la mejor cultura para ser cristiano, para seguir a Jesucristo. Y empezó de veras a tratar de que normas, leyes, dinero, estructura civil, estructura que empezaba a hacerse eclesiástica y eclesial, todos fueran esto. Vaya, llegó al grado que no necesitaba uno beberse nada, nada más que estaba dentro de la botella, católico. Oiga, yo no quiero beber nada, me puedo bautizar cuando gustes. O sea, empezó a pasar el fenómeno de que donde era el reino de este Señor, tan solo era necesario bautizar, bautizar y bautizar. Los pocos que querían beber algo del Evangelio, así directo, que no fuera solo la estructura, ya ven que se tuvieron que ir al desierto, armar comunidades, cenobitas, monasterios, que de alguna manera empezaran a beber Evangelio, y no solo por estar dentro de la cultura constantiniana, ya por eso lo único que bastaba era bautizarse, y ya con eso bastaba. Comprendan que algo de esto, y ya lo bajo, bueno, no me quedo con esta botella del Padre. Llegan nuestros misioneros de Sevilla a México y encuentran esta cultura que adentro tenía que la verdad estaba en el pasado, que la señora era muy importante, la madrecita, la mamacita Tonantzin, que era la mamá de todos los dioses, que estaba ella allí en unos ídolos arriba del cerro del Tepeyac. Siempre eran dos, y ya ven que los vestigios de uno siempre están fuera del país. Un códice que está, más que códice, un dibujo que está allá por Suecia, donde también aquí adentro en las culturas era que les gustaba mucho la sangre, al grado que como Quetzalcóatl había hecho nacer al hombre y a la mujer, cuando se pinchó el dedo gordo, o la mamá de todos los dioses cuando menstruó, había que ser devoto de ella o de él, ayudándole a la tierra a que hubiera hombres nuevos, mujeres nuevas y maíz, mucho maíz. La sangre entonces empezó a tener una importancia capital, que cuando llegó esta imagen con sangre, dijeron, qué bueno que llegó otro ayudante. Qué bueno. Entre más sangre tenía, más nos gustaba. Ese que está acostado con mucha sangre, todo el año estaba regando la tierra para que hubiera buenos hombres y buenas mujeres sanos. Y vemos que la señora lleva al niño todavía y restrega sus rodillas sobre la piedra y le dice uno, oiga, no le ayudo con el niño, déjeme. También había un montón de ídolos que aquí estaban adentro y les gustaba mucho la ceniza, porque para ellos era algo del más allá. No, hombre, los muertos les daban, era una cosa aquí adentro, que imaginemos los misioneros cuando llegan, muchos tuvieron la reacción de acaben con el vaso, acaben con la cultura, y empezaron, pero hubo unos pocos que dijeron, no, creo que adentro hay algo valioso, ¿por qué no empezamos a ver qué hay adentro para valorarlo? Entonces hubo misioneros que vieron adentro y dijeron, qué bello han hecho estas personas, sus códices, su medicina, su manera de alabar a su Dios, y encontraron que aquí no había palabras en el pueblo, había signos, signos en los cuales habla la señora del Tepeyac,
se viste de signos. Uno al leer los signos es como leer un códice, como algo que va. Y ella empezó a valorar también, no solo la cultura verbal que nos llegaba de Europa, sino la cultura no verbal, corporal, simbólica que aquí el pueblo tenía. Y por eso ven ustedes que hubo tal fuerza en varias etnias que se puede hablar en algunos lugares que indigenizaron el cristianismo. Está tan fuerte la verdad del pasado, u otros misioneros lograron algo, ponerle este catolicismo, que fue llamándose cristiandad de Constantino, quisieron que todos se bautizaran, porque eran territorio donde el bautizo los hacía católicos. Y descuidaron, por una parte, hacernos entender lo que había aquí adentro, o segundo, destruirlo, o tercero, dejarlo indiferente. Imagínense ustedes ahora, cuando uno ante esta cultura que es de los indígenas, que también es de los afros, uno les dice, oigan, hay que purificar esto. Huele re feo. Újule, fuchi. ¿A quién le gusta eso? Y a veces nosotros, los de acá, católicos, hermanos nuestros que viven en nuestras parroquias, no los dejamos que como ellos están haciendo las cosas, al menos se sientan en casa. No que ingenuamente, no, pero que se sientan acogidos. En este aspecto, pues, quisiera decirles que cuando llega a América el cristianismo, pasa un poco lo que quiero poner en la primera situación. Dura tanto esa costumbre que va siendo difícil en México distinguir lo que es el cristianismo de lo que es la cristiandad, de lo que son el cristianismo de Jesucristo, como le llaman histórico, de la manera como Constantino y los siglos posteriores a él empezaron a hacer de eso que en realidad no estaba del todo tan idéntico como expresión del cristianismo. Comprendan ustedes que de el Concilio Vaticano II, ya estamos hablando de acá, 1965, en su Declaración Nostra Aetate, dice que hay que manejar una relación de la Iglesia con otras religiones que se encuentran por el mundo, que se esfuerzan por responder de varias maneras a la inquietud del corazón humano, proponiendo caminos, es decir, doctrinas, normas de vida y ritos sagrados. Fíjense que esta declaración del Concilio Vaticano II en Nostra Aetate abrió un camino que de veras empezó a gestarse. Pero ¿qué sucede? Que empezamos a usar más el lenguaje verbal para ponernos de acuerdo, según eso, no solo con otras religiones cristianas no católicas, sino aún con el judaísmo e islamismo, que a la larga los discursos como que no coincidieron, y tal vez los que aquí peinan ya canas van a decir, ha disminuido este diálogo interreligioso. Con esto, ¿qué sucede? Que yo quisiera, y algo lo comenté, que nos diéramos cuenta que a veces la cristiandad, o sea, la que se gestó después de Constantino en Europa, como que vemos en este momento que era la única forma, casi única, de transmitir lo que se quería, el cristianismo, el seguimiento de Jesucristo. Y llama la atención que Europa,
en la mayoría de sus países tradicionalmente llamados cristianos, ya no hay creencia en la mayoría. Ya no existe esa confesión ni siquiera de decir soy católico. No digamos cristiano, soy católico. No hay ni siquiera en muchas partes ya la palabra Dios, que aquí todavía tenemos en América. Se le dice lo luminoso, lo mistérico, pero aún la palabra misma ha casi desaparecido. Y es donde uno dice, bueno, ¿nos podrá pasar esto en América Latina? Sin ser tremendista, yo quiero leerles algunas cifras que en 2014 aparecieron en la encuesta que hizo el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, con una inversión de 7 millones de pesos en toda la República Mexicana, para ver cómo estaba la cultura religiosa entre nosotros. Me dispensan que me quite nada más el saco. Entonces, ¿qué sucede? Que fue una encuesta tan alabada por el núcleo rojo de mexicanos, que son los que llamamos anticlericales, increyentes, ateos, agnósticos, que un año completo en su revista, que tal vez la conocen, que se llama Este País, estuvieron hablando de la calidad de esta encuesta. ¿Y qué sucede? Que allí dice, fíjense ustedes, que el 86% de mexicanos dicen, soy católico. Y de ese 86, un 74 dice que nunca dejaría de ser católico. Y uno se alegra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que este porcentaje, en un 63%, no es cristiano. Dice uno, ¿por qué? Porque no cree en la resurrección. Pues no cree que hay una vida después de la muerte. Fíjense, no cree en la resurrección. Tan bajo es el porcentaje de los que se dicen católicos y que nunca dejarían de serlo, que muy poquitos leen la Biblia. Creo que es el 17%. Y de esos, pues lógico, que desconocen la persona de Jesucristo y lógicamente el plan del reinado de Dios en esta tierra. Pues no, eso no entra en sus gestos. Peor se pone que solo el 10% dice que le reza a Jesucristo. 10% le reza a Jesucristo. Y de esos todavía 9% o a veces 8% dice que va a su culto el domingo. No le importa. ¿Cómo le va a importar si no lo conoce? Entonces uno dice, qué caray, pero todavía se asusta más con las siguientes cifras. Dicen un mínimo porcentaje que le gusta vivir en una comunidad estable. Y haciendo cuentas de todos los templos más o menos que hay en la República, salía que solo 4 personas estaban, hagan de cuenta, en cada parroquia, 4 personas en un grupo estable. Yo pensé en mis hijas de María, que sí son 4, que son los que están, ¿verdad? Que de allí no salen. Entonces, tan bajo es el espíritu comunitario que todavía es más bajo el deseo de servir. O sea que dice uno, pues ¿dónde está lo cristiano? El núcleo del cristianismo desaparecido, pero todo mundo, soy católico, y ya ven que le añadimos otro, guadalupano, y a morir. Hasta eso todo el mundo quiere morir. Y dicen que no se juntan en grupo porque no se puede confiar en nadie, ya que cada uno busca su propio beneficio. Trabajar en grupo es una rareza. Servir ya fue muy bajo, trabajar en grupo todavía. El 16% dice que pues puede que trabajaría en grupo, y cuando de ayudar se trata, dice que en los desastres sí, pero en todos los días no. Pero eso sí, religiosos a morir, 90% de mexicanos creen en Dios, todavía lo nombran. Unos ser superior,
creador, enojón, justiciero, vengador, cada uno le pone, solo un 27% dice que es un poco amoroso. Pero la imagen de Dios, y para esto, creer en Dios, fíjense cómo es, un alto porcentaje dice, yo creo en Dios, aunque cada persona puede decidir qué es lo que practica. O sea, como diciendo, nada más cree en Dios, pero agárrate del primer tubo que encuentres, porque ahí vas a encontrar tu solución. Entonces, ¿qué sucede de esto? Que hay que partir de un supuesto en catecismo, que ser católico en México casi es sinónimo de ser religioso. Y antes decíamos, hay que convertir a los bautizados, no hay que convertir a los católicos. ¿Por qué? Porque de veras esta situación no es tremendista, es una realidad que apunta uno un poquitito a Europa y dice, no nos vaya a pasar lo mismo con otros contextos. Y lo estamos viendo. Entonces viene la misión. Nos dicen iglesia en salida, pero ¿cómo? ¿Quiere pasar, por favor? Ahí son las cifras que les acabo de dar, ahí las tienen. Esta afirmación que acabo de hacer, que el mexicano es un pueblo religioso, ahí lo tienen. No se niegan el nombre, pero en los hechos practican otros símbolos y rituales que no son herencia del cristianismo histórico, ni a veces son muy católicos. Seguimos. Iglesia en salida. Una mentalidad de cristiandad, que es la de la mayoría de nosotros catequistas, no necesitamos salir, porque todos están ya bautizados. Fíjense cómo por siglos fuimos introyectando que ¿para qué salir si el porcentaje de católicos en México es altísimo? Siempre nos gozamos de 90% para arriba. Entonces, la herencia secular de una mentalidad de cristiandad, hay que reconocerlo los que estamos aquí, nos condiciona y a veces nos impide salir, porque también tenemos cierto miedo de encontrarnos, aunque no usemos la palabra, otra cultura que no es la nuestra. Para la mayoría de mexicanos, lo más natural es vivir la cristiandad como si fuera el cristianismo histórico. El salir, el sentido misionero del mensaje de Jesucristo, como que no nos hace eco. Y si salimos, fíjense lo que nos pasa, mentalidad fuerte de cristiandad. Le llevamos material catequético de cristiandad. Segundo, con la intención de clonar a esos a nuestra imagen y semejanza. Tú tienes que conocer al obispo. Oigan, en la encuesta casi nadie lo conoce. Recuerdo que uno dijo era Juan de Zumárraga. Al que más conocían era al cardenal de México, ¿verdad? El apellido, el nombre se revolvían. El de la diócesis, no. Inhibimos el sentido crítico que tienen, o sea, como que no nos gusta. Y el espíritu profético que notamos en otras culturas, como que queremos acallarlo. Y los queremos traer a la parroquia templo, para que reciban los sacramentos que les hacen falta, para que ya se pongan a mano, y a que asistan a misa los domingos. Es nuestra salida. Y claro, el otro se espanta, ¿verdad? Dice, no, pues yo me manejo muy bien con mi vasito. Estoy muy a gusto y ahorita veremos cuántos vasos hay. La ponemos acá. Entonces, el Papa nos dice, mira, hay que salir jerarquizando tu oferta. No quieras aguaceros para afuera. Tienes que darte cuenta de que tenemos un tesoro, ciertamente, como nos explicaba ya el padre Queiruga, yo le llamo porque es más fácil ese apellido que el otro. ¿Y qué sucede? Que tenemos que ofrecerle lo nuclear del cristianismo,
aquello que anida nuestra identidad primera y que es nuestra carta de presentación, que ya veremos más adelante, y que sea un lenguaje entendible, y tal vez empezaremos a ver el cristianismo en otra cultura porque desconocemos cómo puede ser un cristianismo con otro vestido, con otra cultura. Pero aquí viene el asunto. Ya salimos, no sé si les pasa a ustedes, que se pone uno en la puerta de la parroquia con sus 2 o 3 misioneros y empieza uno a ver pues las calles, o llega a un condominio o un multifamiliar y nada más lo ve y dice, ¿a quién me voy a encontrar aquí? ¿Y qué sucede? Que hay que darnos cuenta que hace 50 años fue el Concilio Vaticano II y que ellos encontraron así como admirados a uno que era distinto, que le llamaron la modernidad. Y como los grandes pensantes eran europeos, pues ellos le pensaron para su continente, cómo hacerle con el espíritu moderno de entonces. Miren, 50 años después, al menos en América Latina, ha cambiado el panorama. La modernidad es de un grupo chiquito, pero el grupo de indígenas que aquí pongo, ya está explicadito, es un grupo de otra cultura, donde yo tengo que acercarme a ellos. Los que siguen son un montón. Es otra cultura de aquellos, la segunda cultura, de aquellos que ya no tienen tanto de esta cultura, lo sumo tienen Guadalupe, pero la ciudad les ha ofrecido multitud de asideros donde pueden ellos encontrar respuestas. Primero, templos de toda índole, desde para hacer limpias, para adivinarte la mano, para adivinarte el café, para decirte, para que desde aquí le hables por teléfono a Misada y a Amira, a comprar vanidades para ver cómo anda mi futuro. La ciudad te va ofreciendo respuestas, desde el párale de sufrir a la limpia con hierbas, te hacen un ritual en el que te sientes transformado por un momento, te resuelven la interpretación de ese momento, pero no te resuelven ni el problema social ni el problema político. El problema material te lo dejan, pero ¿a qué bien te sentiste? Y a la salida te venden cosas que acá también uno les vende, pero como que allá les saben mejor. Le venden el agua por si tienes sed en la semana. Le venden la sal por si tiene que darle sabor a sus hijos. Le venden un poquitito de miel, hasta dicen que la traen allá de Palestina o no sé dónde, para que se endulce la vida. Y al final le dan también pan, para que coma el pan divino. Y lo compran y se lo llevan. Y aquellos que ya están pisando vienen 2 veces con uno y 2 veces van para allá, 2 domingos, y uno le reclama, oye, pero ¿por qué estás yendo allá? Ay, padre, mi marido me pegaba mucho, acuérdese usted, y desde que voy allá ya cambió. Ah, ya no te pega, no, ya no lo siento. Y uno en su oferta también quiere hacer algo parecido, porque uno ve que allá hay éxito. Y también empieza a hacer misas de sanación, misas de todos, de 15 años, de graduación, de 3 años, de aniversario, de inicio de telenovela, todo. También uno le busca, ¿verdad? Le busca, porque ya también a mí, que soy de mi cultura, también ya me gustó echarle algo de acá para acá, porque se ve que aquí está funcionando. Y cantidad de personas empiezan a hacer sus propios cócteles. Toman de varias, así como les dicen hoy, holísticos. Le toman de varias, lo hacen re bueno, se lo toman y les sabe estupendo. Están a gusto.
encontraron sentido, aunque sea por una semana. Volverán la siguiente y volverán y volverán. Y nosotros, esa persona que verdaderamente es una persona muy aislada, muy nada, le ofrecemos en el templo el que se sienta reina al menos por una noche. Que entre como quiera así, vestida, si lleva destapado atrás, adelante, no le hace la cosa. Otra son los devotos del cuerpo y de la psique, sobre todo esos que en un momento dado les gusta tanto todas estas corrientes de Asia, de Nepal, tibetanas, budistas, de limpieza total. Los ve uno entrar a los templos o grupos budistas o de alguna corriente tibetana con un respeto, que se quitan los zapatos, se limpian, se lavan, el karma crece, la fuerza corporal se plenifica y aquello está. Y son unas poses, ¿verdad?, que el Canal 11 nos transmite toda mañana para que uno le suba y le baje. Y bueno, ser budista ya hasta lo presume uno, ¿verdad? Ser budista, y hasta le preguntan, ¿tibetano o el malayo? El malayo. La siguiente cultura es la moderna, la que de veras, la de la inteligencia, ese grupo que ha heredado más de Europa el valor de la razón, de una cosa que quiere razonable, aunque se sabe estadísticas de México a nivel de pobreza extrema, de alimentación, de lo que quieran, se saben las listas, pero no le tocó el corazón. No se mueven. Congresos y congresos de todo tipo y grandes conferencistas del mundo que vienen a reunirse en un foro, y al final, si uno se le acercara a uno de ellos y le preguntara, oiga, qué bien habló de la pobreza extrema, qué bárbaro, qué crudeza. Oiga, ¿dónde tiene usted un trabajito para solucionar ese asunto aquí de México? Se le queda viendo a uno, pues ¿quién cree soy yo? Yo le digo lo que hay. No se meten. Y es cuando uno piensa en uno mismo, dice, ya ven que se le acerca a la gente a uno de presbítero y dice, Padre, qué bonito habló del amor. Si viniera uno de esos, así de la inteligencia, me diría, ¿me da el domicilio donde está haciendo algo de eso que dijo? Y yo empezaría, mira, estamos haciendo un análisis de la realidad. Andamos buscando, quiere seguir, andamos buscando el objetivo general, porque es el que va a iluminar los objetivos particulares. Tienes las estrategias, oye, las estrategias, qué bárbaro. Y luego la meta 1, meta 2, meta 3. Y el que esté enfrente se queda, oiga, y así es pues que esto dura, más o menos 2 años. Y uno dice, ¿cómo los lenguajes verbales, que es el mío y que es el de este, son los únicos lenguajes verbales, chocamos tanto? ¿Cómo nos criticamos? ¿Cómo nos llama a nosotros arcaicos, prelógicos, oscurantistas? Y nosotros le decimos hereje, apóstata, negrillo. Y estos tan tranquilos por su lado porque no hablan. Puro lenguaje simbólico, corporal, no verbal. Y ahí están. Y nosotros con estos, ¿a qué dijo fulano? Échale, zorras. Y estos por su lado tan tranquilos que no tienen problema alguno. Y vienen los nuevos, los que le llama uno posmodernos, para llamarles de alguna manera, que ellos ya no consideran su cuerpo como objeto de curación. Ellos plenifican su cuerpo. Las juventudes son, como dicen los obispos franceses, el adelanto de lo que serán todos en unos años. Son aquellos que ya viven ahora lo que será el mañana de México.
donde uno nota ya no un ateísmo como el de estos, de la inteligencia, que nos peleábamos con otros de inteligencia a probarnos cosas o a distanciarnos. No, esto es un ateísmo vital, existencial, de todos los días. Aparecida lo dice muy claro, la mayoría de esos no conoce a Jesucristo. Qué bueno que no supo de la encuesta para decir, ni los otros tampoco. Entonces, quiere continuar, vemos que el pluralismo religioso, cultural, el Papa lo define como grupos de personas que comparten las mismas formas de soñar la vida, de similares imaginarios, y se constituyen en nuevos sectores humanos, en territorios culturales. Son ciudades invisibles que están en las grandes ciudades, regados y perdidos, pero ahí están estas culturas donde aparece la otra porción juvenil, que son los guetos. Los guetos que también, aunque son jóvenes, tienen su propia cultura, porque en su cuerpo chocan. Es un chocadero que ellos quieren, que de veras todo es con cuerpos que chocan. Su mayor gusto es destruir, arrojarse del primer piso a la planta baja y que los de abajo lo agarren, y si no le agarren, pues que pase ya la policía a sacarlo muerto, pero es en su cuerpo, es el gueto. Una vez yo le dije a alguno de estos, oye, ustedes son como un gueto, dice, ¿usted no ha visto a las monjitas? No, dije, pues sí, dije yo, no, pues sí, pues, pero ellas tienen otra cara. Que les diré que fueron las mejor calificadas en la encuesta. Puros 80s, 79s, los siguientes fuimos nosotros los presbíteros, 60 y tantos, y los obispos sí fueron los más bajos. Es la encuesta, No, yo no. Bien, entonces quiere continuar. Vemos que el pluralismo que hemos ido describiendo cada una de esas ciudades, podemos añadirle 2, 3 más, porque esto es de alguna manera propositivo de ver, y aquí es donde viene la pregunta de la que hoy nos estamos nosotros abocando. Fíjense que la pregunta es, ¿cómo llegar a las periferias de estas culturas? La pregunta es modesta porque no nos dice, ¿cómo te meterás al núcleo de la cultura que aquí está dentro? No, nos dice, mira, se trata de que tú, que tienes la cultura de cristiandad, toques la periferia de estos, toques la periferia. Notes, el Papa no está diciendo, por favor, se me meten al núcleo de cada cultura que tengan y a ver adentro, a ver qué hacen. No, dice, empieza a tocarlas. Y dice uno, bueno, en México yo tengo 4 culturas no verbales. Estas indígenas, lo que llamamos pues de los holísticos, también los cuidados de la psique y el cuerpo, los jóvenes que han tomado la imagen como su proyecto. No sé si ven jóvenes, imagen, que el cuerpo lo han hecho belleza. Y si le falta plenitud al cuerpo, pues una piedrita de crack para que así afloje bonito y aquello funcione en plenitud y en éxtasis. ¿Y qué sucede? Que en el fondo la imagen, el símbolo, el cuerpo, son tan parecidos que dice uno, ¿cómo podríamos nosotros, y dejamos aquí los intelectuales como nosotros, cómo podríamos rozar algo de acá? Y es donde dice, yo tengo que, y vuelvo con la frase de ayer, tengo que aprender, hay que educarme para el símbolo. Tengo que ver que por delante de mí tengo que, le llamamos testimonio, ¿verdad? Pero el símbolo como es algo patente. Pongamos algunos ejemplos. La universidad, vamos a hablar de estos jóvenes, ya se me olvidó cuál botella esto, que en un momento dado, no pocos jóvenes vienen a mi espacio
que es de mi cultura, que es la Universidad Católica o de inspiración cristiana. Imagínense ustedes que no se les pide a la universidad lo que hacen algunas universidades en México, que cuando contratan maestros, a los que no creen los ponen acá arriba y abajo ponen a maestros de la misma disciplina que creen. Entonces dicen, a ver, el de química, párese señor. Ya se para y dice, pues yo no creo por esto y por esto y por esto y por esto. Entonces dicen, a ver, el de química que cree le quiere dialogar, no le dice, quiere aplastarlo, no, quiere dialogar, le cuenta porque él desde la química cómo ha descubierto a Dios. El que sigue astronomía, biólogo, químico, etcétera. Oigan, es una manera de empezar a dialogar de dos culturas. O sea, no le impiden. Hay universidades que, al menos una en México, que se está consagrando al diálogo con el judaísmo. O sea que a veces la universidad lo único que le ofrece a montón de jóvenes que viven una cultura de las sensaciones corporales al grado de que con naturalidad ya presumen el cuerpo. Ya ven que ahorita, pues perdonen el paréntesis, tenemos ya la reina del boom boom. El cuerpo. Esas Kardashian nos echaron a perder todo a los que teníamos otras fijaciones. Pero ¿qué sucede? Que creen que la oficina de pastoral universitaria se concreta con llevarlos a la misión en Semana Santa o ofrecerles los sacramentos de confirmación, sino, oye, te está llegando a la universidad la cultura del futuro ya presente, la cultura que serán los que ya están siendo regidores actualmente. No quiero poner otro ejemplo más que los adultos vamos con el joven o adolescente a decirle, hijo, ¿qué compro de laptop? ¿Cómo le llamas tú? Ay, papá, tiene esto una velocidad de 4 megas, papá. ¿Megas? O sea, es otro lenguaje. El adulto ya nos queremos vestir como ellos. ¿Por qué? Porque se ven re bien, piensan mejor y actúan óptimamente. Oye, tienes en tus manos poblaciones de miles de esta cultura. Si no te planteas un camino, no digamos que entres al núcleo de su cultura. El Papa dice, busca maneras de contactos que promuevan fuera de la universidad algo valioso de nosotros, que es el espíritu comunitario, el espíritu de servicio, el que sepamos dialogar distintas culturas. Tienes que hacer algo más, porque te están ellos llegando. Es como cuando vienen al templo este montón de holísticos que vienen a preguntar, oiga, el día de San Antonio, ¿bendicen víboras o solo perros? Y cuando se acercan a preguntarte cuándo es la primera comunión, saber que tú como miembro de una cristiandad no te importa acogerlos, pues bastaba la campana, bastaba el hecho de acoger esos que llegan a preguntar desde si va a haber bendición de víboras. Tienes que tener una secretaria con una cara de acogida, ¿verdad? Qué gusto que llegó alguien que hacía 8 años no había venido. Entonces el párroco tiene que estructurarse de tal manera que a esos tiene que empezar una relación y tratar de todo estructurarlo para ver si después de varios meses que está preparando al hijo a la comunión, se queda con él para continuar, pero tiene que salir a visitarlo, porque si dejó él su nombre y su dirección, ¿cuántos van a tomar la primera comunión? 40 padres, 40, sí, que se acomoden ahí y allá. Oye, no llegaste a conocer a ninguno, no le correspondiste con la visita que él te hizo al templo, a tu oficina, y le vas a agradecer en qué bueno que vino y que te da gusto que sea parte de esto, y te ve allá y lo descubres con 2, 3 preguntitas así como diciendo qué tan lejos o qué tan cerca está. Si te dice que quiere hacer la comunión en una semana, si es posible, pues tienes tú que ver si es posible tenerlo más. Y lo mejor, si a él lo constituyes en transmisor de la fe al Hijo, ya lo hiciste.
tienes que optar como catequista por el papá o la mamá o los dos, o el querido o el segundo frente que allí tiene. ¿Por qué? Porque ese papá, esa mamá, dentro de su casa tiene 3 culturas: el del joven adolescente, el de ella y su mamá o su papá, su abuelo, pues, que si no entra tu cultura a través de alguno de ellos, la abuelita con la cristiandad, tú sin nada, y el joven con otra cultura que ya no es muy propicia a lo tuyo. Entonces tienes que decir, opción por los papás, porque el pobre niño que es de 7, 8 años o X, no puede meterse al núcleo de la cultura de su papá o de su abuelita o de su hermano adolescente. Tú tienes que entrar con aquel que te llegó. Te invitan a bendecir una casa, súbete a su tren, te van a decir que bendigas esa esquina porque sale un muerto, que aquí le eches agua porque se emborrachan mucho, que le pongas agua en la puerta para que no entre en la vibra de ese desgraciado vecino. Tú, harta agua, la cama, padre, porque ya no podemos, pero cuando te vayas, le cobras como se acostumbra en tu tren. Le dices, Señor, no es nada, pero me va a prestar su casa, porque, hombre, le hemos bendecido, ¿verdad?, para invitar a sus vecinos a una reunión periódica. El otro no sabe qué hacer, lo descontrolaste porque él ya traía el cheque aquí. Y le pides, te subes al tren de él, porque si no te subes, él no te siente en algo de su cultura, no en el núcleo. Rozarle con acogida, con buen trato, con una cara agradable, con un agradecimiento, que él note que tú tienes ganas de seguir en relación con él. Y si nota algo de eso, ten la seguridad que te dice, de acuerdo, ¿qué tengo que hacer? Juntarme a sus vecinos. Él no quiere. Si quiere, vengo a acompañar. Usted nada más me dice dónde hay católicos. Dice, pues aquí, padre, casi nadie. No, puede haber 2 o 3, oiga. Sí, conozco una señora que, sí. Empezamos con él, porque tiene miedo. Pues si tiene miedo el católico que va a misa, más él va. Entonces empiezas tú a entrar otra cultura. Pasamos al otro ejemplo, un poquitito, que es el del joven, que en un momento dado, pues ya hemos hablado de él, donde tú te tienes que dar cuenta de que si no usas 3 lenguajes con los jóvenes, porque los jóvenes que se dicen jóvenes, pero son los viejos jóvenes de movimientos que ya tienen 40 años, son tu núcleo, que lógico, ellos tienen formación que se les ha dado, pero si empiezan a invitar a jóvenes a los fines de semana, no van. Tienen que ofrecerles espacios donde esos jóvenes, como pajaritos, vayan un ratito a beber alguna semillita del Evangelio en forma de servicio desinteresado, lo que llamamos voluntariado. Y la mayoría de esos que se apuntan en las distintas misas o sesiones o visitas de casas donde ves jóvenes, ya no regresan la tercera vez, pero te quedaste con su correo electrónico. Entonces les hablas lenguaje verbal a los del núcleo, lenguaje simbólico cariñoso a los del segundo círculo y lenguaje virtual al resto, que no lo dejas con fotografías de lo que hicieron estos, poesías, cantos, todo. Y tienes 3 coordinadores, el que habla lenguaje virtual estupendamente, el que habla lenguaje samaritano estupendamente y aquel que sigue con los rollos del fin de semana donde uno se siente y sale llorando. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a concluir, y perdonen que me alargué. ¿Por qué es valioso el cuerpo hoy? Poner estos cuerpos a rozarse un poquito. Porque fíjense ustedes,
que quien roza un cuerpo, de veras como que siente un piquetito que dice, qué bien me cayó esa persona. O sea, como que ya algo. Y más cuando estos los ven a ustedes que van a rozar cierto tipo de cuerpos, que son valiosos. ¿Por qué? Porque nuestra fe se basa en un cuerpo. Es en el cuerpo muerto y resucitado de Jesucristo. Por favor, quiere pasar. Hay cuerpos que según él poseen una especial calidad porque son cuerpos de él. Este es pues el ejemplo siguiente. Quiere pasar a la otra. Son las nuevas generaciones. Pasamos a la que sigue. Bien, ahí está lo del cuerpo. ¿Qué aporta el cristianismo al cuerpo de cualquiera de estas culturas? De que hay cuerpos que poseen una especial calidad porque son Jesucristo. ¿Qué quieren? Él decidió seleccionarlos como sus cuerpos en todo tiempo y lugar. Concretamente el cuerpo hambriado, el carente de agua para beber y lavarse, el cuerpo desnudo que siente necesidad de vestirse, el cuerpo migrante, el que no tiene acceso a la salud mínima y el que está preso. Lo que hagan a uno de estos, lo hacen conmigo. En la mañana el padre Napoli nos explicaba estupendamente cómo América Latina, en Puebla, en la Santo Domingo y en Aparecida, nos desglosó esos cuerpos, así como un menú grande donde, como dice Santo Domingo, los rostros sufrientes de los pobres son los rostros sufrientes de Cristo. Oigan, el Papa haya dicho, hombre, si les sobra en el convento unos cuartitos, dénselos a los migrantes. En la Ciudad de México, admirable un convento de religiosos que dijeron, nuestro convento tenemos X número de cuartos, es de migrantes. No le pusieron así una barda como lo quiere Trump, pues para acá, allá están los migrantes, ¿qué tal? Acá estamos las monjitas, ¿no? Es su casa, comen aquí. Las monjitas que sacan la mesa para que al menos coman o desayunen como ellas ahí en la calle, en la plaza. Oigan, imagínense el día que las catequistas se organicen para visitar de estos cuerpos u ofrecer estos cuerpos algo. Tengan la seguridad que si no están trabajando con los papás para que los unan a su proyecto y a su trabajo, el niño verá que ustedes son catequistas en el sentido pleno de la palabra. Están procurando no solo ser eco de Cristo, sino generar eco en la población. Y en este sentido, ¿verdad?, acercarse a este cuerpo, Cristo describe como samaritanos que en la mañana, en forma preciosa, el Padre nos explicaba cómo es una actitud en el que Jesucristo pone tres verbos, tres calificativos en el que está tirado en el camino. Dice, no te olvides que está despojado, golpeado y abandonado. Si no te llega alcordia, eso que ves, el cordia es piquete que me hace reaccionar porque es como una punzada, un piquetazo. Para que sea cordia, necesito de veras que acá me dolió y me duele tanto que el miserable, el despojado, el golpeado, el abandonado, siente inmediatamente que lo tomo, que lo agarro, porque es cuerpo que si me lo acerco, para mí es una buena noticia. Un querigma viviente, ese tipo que está golpeado, despojado y abandonado. Y en este caso el padre Napoli nos decía del Papa Francisco. Oigan, él mete el cuerpo de él desde el dormirse en una cama así, del comer en un restaurante así, ese cuerpo que tiene una expresión brutal, ese lenguaje simbólico, corporal simbólico, es el que está convirtiendo a estos. Nunca se me olvidará, y con esto termino, cuando un agnóstico, aquí en México lo conocen, el doctor Sarucán, que fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, comentando la Laudato Si, dijo, perdonen, yo no entiendo.
Yo creo que la materia nació de un Big Bang y explicó eso. Dice, y aún así me dan ganas de defender esta casa común. No se imaginan qué preocupado estoy y me he movido mucho porque ese Papa que tienen ustedes nos movió el tapete, porque ahí está el núcleo de mucho futuro para el mundo. Y ahora que bueno, en París lo van a ver si se logra más gracias al Papa. Y él nos dijo, pero me sorprende que ustedes que creen en Dios creador no hagan nada. Chihuahua. Me gustó esta cultura, ¿eh? Dice, no hagan nada, no se les nota que se muevan por este tema. Y yo de veras me impactó, y con esto termino, que dice uno, como decía alguien en la mañana, si no aprovechamos la coyuntura de este Papa, que ha procurado en las fotos que en la mañana presentaba el padre Napoli, cuando estaba con ese maometano y ese judío, sin decirse nada, y como es su cantidad de fotos, yo creo que si tenemos ese espíritu, esa imitación concreta del cuerpo visible del Papa, que nos evoca algo del cuerpo de Jesucristo cuando estuvo entre nosotros, creo que verdaderamente no hablaremos en función de la interculturalidad religiosa. Gracias.